Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas y muchísimas gracias por estar aquí, acompañarme en este momentito, en esta charla tan interesante que vamos a hablar sobre cuando nuestros huesos nos hablan. Visto que hay gente conocida, para la gente que no me conoce, soy Noelia Bonifacio, soy docente del Instituto de Ángeles Molder y bueno, estoy aquí dando formación en Argentina. Yo vivo entre Valencia y Barcelona y es un placer estar en Buenos Aires estas 2 semanas que vengo a dar formación y a presentaros pues esta conferencia tan interesante de cuando nuestros huesos nos hablan. Gracias a esta conferencia vamos a poder ver también el sentido biológico, ¿no? La lógica biológica y también cómo nos habla nuestro cuerpo. Vamos a indagar un poquito en este cuerpo que llevamos de serie desde nuestro nacimiento hasta nuestra partida y vamos a ver también cómo nuestro cuerpo nos da una información que muchas veces desconocemos y que es muy importante el tener en cuenta y el saber realmente qué nos está diciendo. Esta charla la vamos a enfocar sobre todo en el tema de los huesos, ¿de acuerdo? Os voy a apuntar ciertas características muy interesantes para que vosotros, incluso si tenéis algún tipo de patología o cualquier síntoma relacionado con los huesos, pues podáis, de manera individual, encontrar ese sentido, ¿no? Esa situación que la persona ha vivido y que se expresa a través de nuestro cuerpo. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Primero que todo, que me deje el puntero funcionar. A ver, un momentito, por favor. Ahora sí. Sí, sé que hay un momento en el que se desengancha. Bueno, vamos a ello. Bueno, deciros que en nuestro cuerpo hay ni más ni menos que 206 huesos. Es una barbaridad, todos los que tenemos. 206 huesos. Estos huesos lo que nos permite nuestro cuerpo es darnos sostén. Gracias al hueso nosotros pues tenemos una complexión, una estatura y nos dan esa fortaleza, ese sostén que el cuerpo necesita. Además también nos permite lo que es el movimiento, ¿de acuerdo? Es una de las funciones y las características que tienen los huesos. Además también gracias a los huesos nos podemos proteger, con esa consistencia que nos permiten a nivel corporal. Es una de las funciones que tienen y además también en los huesos podemos almacenar lo que es el fósforo y el calcio. Me imagino que ya la gran mayoría sabéis lo importante que es la toma de calcio. El calcio, el 100% de nuestro calcio, ni más ni menos que el 99% va a lo que son huesos y tejido blando, es decir, músculo, articulaciones, tendones. Solo un 1% viaja por nuestro torrente sanguíneo. Eso permite también lo que es en sí el equilibrio celular, la homeostasis de equilibrio. También tenemos la producción, nuestro hueso nos permite en la médula producir células sanguíneas, es decir, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Y en la médula amarilla almacenamos lo que se conoce como los triglicéridos. Nuestros huesos se construyen gracias a las células que se llaman osteoblastos. Es decir, que nuestros huesos se están construyendo continuamente. Yo imagino que la gran mayoría lo sabréis, que nuestras células mueren, crecen con nosotros, es decir, que nuestras células no son siempre las mismas. Independientemente de la edad que tengamos, nuestras células, nuestros huesos, gracias a las células osteoblastos, se reconstruyen. También, gracias a los osteoclastos, otras células óseas, se destruyen. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver ese lenguaje, esa descodificación de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está regido por nuestro cerebro. Sabemos que nuestro centro de control es nuestro cerebro. Gracias al cerebro se produce todo lo que son las funciones biológicas de nuestro cuerpo. Es decir, tenemos una parte consciente y tenemos una parte consciente.
Esa parte consciente es un 5%. Quiere decir que de nuestra vida solo sabemos un 5%. El otro 95% son procesos que tienen lugar de manera inconsciente. Es decir, que realmente sabemos muy poco de nosotros y sabemos muy poco de nuestra vida. Porque hay un 95%, yo lo llamo el maestro de ceremonias, que es el que realmente está entre bambalinas, detrás, llevando y orquestando nuestra vida. Además de todas esas funciones inconscientes que tenemos, hay una básica y muy importante, que son todos los procesos biológicos que se producen en nuestro interior. Es decir, que nosotros no somos conscientes de que tenemos que estar respirando, de que tenemos que estar latiendo o haciendo ciertos intercambios. Todo eso lo hace nuestro inconsciente. Muy inteligente, sin duda alguna. Si supiéramos todas las funciones que nuestro inconsciente tiene que llevar a cabo, vamos, nos volveríamos locos. Sería imposible poder tener en cuenta y regir todas esas funciones que gracias a nuestro sistema y a nuestra biología se producen sin que nos demos cuenta. Entonces, cuando ocurre una enfermedad, hoy en día, más diría yo hasta hoy en día, se pensaba que nuestro cuerpo era una máquina, ¿no? Una máquina que llegaba a ciertos momentos, a ciertas edades, en las que dejaba de funcionar, en las que algo raro sucedía que no permitía un funcionamiento normal. Entonces nos hemos basado durante muchísimos años en lo que es en sí un poco el azar, ¿no? El caigo enfermo y que cuando caigo enfermo, pues bueno, pues son cosas de la divinidad que no tenía otra cosa que hacer que mandarme a mí esta enfermedad, ¿no? O a lo mejor pues pensábamos que era el mismo cuerpo que se producía algún tipo de disfunción. Gracias a la descodificación biológica nos hemos dado cuenta, gracias a los estudios originales del Dr. Hammer, de que todo tiene un sentido. Es decir, no es que nuestro cuerpo haga lo que hace a través de la enfermedad con la intención de fastidiarnos, no es que lo haga porque se ha vuelto tarambano, se ha vuelto loco y de repente aparece la enfermedad, sino que la enfermedad en sí tiene un sentido biológico. Lo importante es saber escucharlo, lo importante es entenderlo, y cuando lo entendemos es cuando tomamos conciencia de lo importante que es nuestra mirada, nuestro exterior, cómo vivimos nuestra vida y ese impacto que tiene en nuestro interior. Y para eso yo os invito a que hagamos una mirada retrospectiva, ya no solamente de la época en la que el ser humano ocupa este planeta, sino os invito a que nos vayamos muchísimo más allá, con la aparición de las primeras células, que fueron los primeros seres vivos, y cómo gracias a esa evolución y cómo gracias a esa adaptación, hoy en día estamos nosotros aquí. Es decir, que todo viene fruto de una evolución y una adaptación al medio, ¿de acuerdo? En la naturaleza todo lo que no se adapta se extingue. O sea, en la naturaleza todo tiene un sentido, en la vida todo tiene un significado. Y si no tiene un significado y no sirve para nada, sencillamente no está, ¿de acuerdo? Entonces, si algo aparece, si algo se da, es porque tiene su sentido y tiene su motivo de ser, ¿de acuerdo? Con lo cual, toda adaptación que tenga el ser vivo, toda la evolución que se conoce como la filogénesis, todo ese proceso evolutivo lo tiene el ser humano también, en nosotros, en nuestro cuerpo. Lo llevamos de serie. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Para la evolución, una de las características más importantes, la primera, diría yo, tiene que ver con la supervivencia. Para sobrevivir, un cuerpo, un ser vivo, tiene que poder comer, tiene que poder respirar, tiene que poder reproducirse y tiene que poder evacuar. Entonces, para la vida es como si tuviera diferentes escalones. En concreto, vamos a hablar de 4. El primer escalón es este que yo os digo, es que un ser vivo se pueda alimentar. Si un ser vivo se puede alimentar, sobrevive. Y es un ser vivo, por supuesto. Entonces, para la naturaleza y para la vida, el primer escalón está cubierto. Evolutivamente fue así. El segundo escalón, muy importante, es protegerme. Es decir, si yo soy un ser vivo
que ya como, respiro, me reproduzco y evacúo, luego tengo que protegerme, porque si viene un depredador se me puede comer. Entonces la segunda función vital e importante es la protección, poder protegerme. Esta sería la segunda. La tercera tiene que ser el rendimiento, y en esta es donde yo os pido por favor que pongáis más atención, porque es la que vamos a ocuparnos hoy y de la que voy a hablar esta tarde. Rendir significa que yo tengo que poder salir de la caverna a buscar la comida para poderme alimentar. Para eso necesitaré movimiento, un sistema musculoesquelético, necesitaré compararme con el otro, saber lo fuerte que es el otro y si se me adelanta a conseguir la presa o lo veloz que puedo ser yo. Entonces aparece también la comparación de la competencia, el 3. Y por último, el último escalón importantísimo, es que yo pueda tener un clan, yo pueda tener una familia y pueda tener mi manada. Porque para la naturaleza no es lo mismo un ser vivo que se encuentra solo en la sabana, un ciervo solo en la sabana, que estar con una gran manada. Eso supone protección. Pero para que yo pueda tener una manada, yo tengo que tener un sistema de comunicación, y aparecen los sentidos, y todo lo que tenga que ver con la relación con el otro. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque esto, aunque aparentemente tenga que ver con todos estos 4.500 millones de años de evolución, todo esto lo llevamos de serie en nuestro cuerpo. Es decir, tenemos un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema reproductor y un sistema excretor. Es decir, cumplimos el primer escalón. El segundo habla de protección. En nuestro cuerpo también hay órganos que nos protegen, como por ejemplo las serosas, que protegen órganos internos, y también tenemos la parte de la dermis, que es la piel profunda, que se conoce como el cuero de la piel. Entre otros, estos serían órganos que nos permiten protegernos. El tercero, tenemos un sistema musculoesquelético, el sistema vascular. Todo eso nos va a permitir poder rendir, poder movernos. Y por último, tenemos todo lo que tiene que ver con sentidos, y con relación, tanto interna como externa. Porque nosotros nos relacionamos hacia afuera, pero también tenemos una relación interna. Nuestro sistema nervioso se comunica con cualquier parte de nuestro cuerpo y también nos permite comunicarnos con el exterior a través de los sentidos, de la vista, del oído, del olfato, etc. ¿De acuerdo? ¿Por qué os cuento todo esto? A lo mejor os parece un poco tedioso. ¿Dónde están los huesos? llegamos poco a poco. Es importante tenerlo en cuenta porque cada célula, estamos conformados por billones de células. Nuestro cuerpo, yo siempre digo que las células de nuestro cuerpo son pequeños seres vivos. Es decir, yo no soy Noelia, un ente, yo soy billones de Noelias, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay una parte de mi cuerpo que es un grupo de células que hacen, transforman o tienen algún tipo de síntoma, es muy importante saber qué función es la que está desarrollando esta célula, porque significa, me dará la información que yo necesito para trabajar en lo que me está diciendo en sí. Es decir, perdonadme. Ahora, vale, disculpadme. Es muy importante la enfermedad porque en realidad es un programa biológico de adaptación, un programa biológico de supervivencia. Es decir, que si yo tengo un grupo de células que lo que me hacen es protegerme y yo vivo un conflicto que tiene que ver con la protección, estas células se activarán para ayudarme en la medida de lo posible. Lo mismo harán las células que tengan que ver con los huesos. Es decir, que si yo tengo un conflicto que tenga que ver con el rendimiento, con la estructura, con el rendir, el valor, el conseguir, el hacer, serán mis huesos los que se pondrán en marcha. ¿De acuerdo? Con la intención, el inconsciente siempre de ayudarnos y acompañarnos en la medida de sus posibilidades. Y lo hará de manera adaptativa y biológica, tal y como ha aprendido hasta el día de hoy. No lógico. Por eso es muy importante que tengamos esto separado, para saber que el consciente, en realidad, es todos esos procesos que nosotros racionamos. Por ejemplo, yo puedo decir, pues es que no me gustaría tener sobrepeso, ya, pero eso es algo lógico, es algo que razonas. Pero lo importante es conocer esos programas inconscientes
Porque si en mi cuerpo, por ejemplo, yo tengo sobrepeso, significa que hay un sentido y una lógica para que yo esté así. Con lo cual vamos a escuchar ese inconsciente. Porque veréis, otra cosa y otra característica muy importante es que el consciente es lógico y razona, pero el inconsciente no. El inconsciente actúa. Nosotros podemos estar con algo, con un tema, pensando, lucubrando, intentando encontrar una solución, y fíjate, mi problema laboral y cómo lo consigo, la plata y tal y cual, que mi inconsciente ahí no va. Si llega a un punto y un nivel en que mi nivel de estrés es muy alto, mi inconsciente actuará, se pondrá en marcha y me dirá, ¿qué es lo que necesitas? ¿Rendir? Vamos a rendir. Yo te pondré una buena estructura en tus huesos. ¿Que hay una desvalorización? Pues vamos a tener una osteoporosis, porque es que te estás desvalorizando mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Por eso es tan importante que escuchemos el lenguaje simbólico de nuestro cuerpo. Por favor, no lógico, simbólico, ¿de acuerdo? A veces nos cuesta un poquito por este tema, pero el lenguaje de nuestro inconsciente no es la palabra. El lenguaje de nuestro inconsciente son las sensaciones corporales, lo que siento yo en mi cuerpo y cómo lo siento. Eso es lo que hará que active mi programa biológico de supervivencia. Cuando estoy hablando de un programa biológico de supervivencia, estoy hablando de una intensidad concreta y una duración importante en el tiempo, ¿de acuerdo? Es como si saltaran los plomos de la luz, como si hubiese mucha intensidad, de repente saltaran. Hay un momento en nuestro cuerpo, cada uno tiene su umbral de intensidad del estrés, en el que empiezan a saltar los plomos. Y es ahí cuando ya el cuerpo nos habla. Yo digo que el cuerpo lo que hace es darnos avisos, es como si estuviera llamando a la puerta y no le escuchamos. Y al final ya lo hace a viva voz, gritando. Cuanto más intenso sea el síntoma, más intenso ha sido el conflicto, o más largo en el tiempo. ¿De acuerdo? Nuestros huesos representan nuestra estructura a lo largo de nuestra vida. Nos acompañan durante toda la vida, ¿no? De hecho, cuando estamos en un sitio y queremos que se nos vea, erguimos nuestro cuerpo, ¿no? Es nuestra estructura. Nuestra estructura simbólica también, porque recordemos lo que os he dicho antes, estamos hablando del inconsciente, de esa estructura más profunda del ser. Y aquí me detengo un poquito porque es muy importante. ¿Cómo vivo yo mi vida? ¿Cómo de importante soy yo para mi vida? ¿Realmente soy el actor o la actriz de mi propia vida? ¿O dejo paso a otros para que interpreten por mí? ¿Soy coherente con mi propia vida? ¿O vivo a través del otro? Entonces, esa estructura profunda, mi mirada ante la vida, tendrá un impacto muy importante en mi esqueleto y en mis huesos. Porque los huesos son los pilares, es lo que me sujeta, es lo que me permite moverme, llegar. Fijaros que cuando hay una mente rígida, hay un cuerpo rígido, ¿verdad que sí? Tan fácil como eso. Así que se expresa, sin duda alguna, se expresa a través de nosotros. Con lo cual, en los huesos vamos a ver cuestiones tan importantes como tienen que ver con la desvalorización, porque el hueso en sí es el valor, ¿eh? Solamente tenemos que ver, por ejemplo, los deportistas. Cualquier deportista, cuanto más valor tiene, mejor cuerpo, más importante es el cuidado que tiene hacia sí mismo. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con temas de desvalorización, hablarán nuestros huesos, que es cuando ya realmente aparece en sí el conflicto. Cuando la persona siente que no sirve, que hace algo en su vida que siente que no llega, que no rinde, que no vale. Yo considero que hay una patita de cristal en todo ser humano, y esa patita de cristal tiene que ver con la valía. Hay algún momento en nuestra vida que sí o sí la desvalorización aparece. Es como si tuviéramos aquí, se me ocurre, estos dibujitos que tenemos aquí, el angelito y el demonio, y nos hablan, ¿no? Es como si apareciera esa vocecita que nos dice, ya lo has hecho otra vez mal, no lo vas a conseguir, fíjate qué bien lo está haciendo el otro, va a rendir más que tú.
Inconscientemente tendemos a compararnos con el otro, a pensar que no somos capaces de poder llegar a conseguir el resultado. Y sin embargo, si supiéramos realmente, somos capaces de poder conseguir en nuestra vida no solamente eso, sino muchísimo más. Porque fijaros que yo he empezado hablando de 4.500 millones de años de evolución del ser humano. Eso significa que dentro de nosotros tenemos todos los programas adaptativos. O sea, yo creo que si tuviéramos aquí la naturaleza con nosotros representada, dijéramos, es que no consigo sacarme este examen, se reiría de nosotros. Porque diría, con todos los años, con toda la adaptación, con todas las posibilidades, estás diciendo que no puedes. Claro que puedes, pues eso y mucho más. Pensar que un no puedo no existe, un no debo tampoco, un no quiero tampoco, es puedo y lo voy a hacer. Las limitaciones que tenemos el ser humano son limitaciones mentales en realidad, porque nuestro cuerpo está preparado para poder conseguir y rendir lo que deseemos en nuestra vida, siempre dentro de unas dinámicas, ¿no?, que correspondan a nuestro físico, a nuestro rendimiento. Pero somos nosotros quienes mentalmente ponemos esas barreras para no conseguir esos resultados. Entonces, el conflicto de desvalorización será una de las cuestiones a tener en cuenta cuando haya cualquier tipo de patología o de síntoma a nivel óseo. Como os he dicho antes, también el tema de la comparación y de la competencia está muy presente en nuestra sociedad. A nivel profesional, por ejemplo, cuando vemos que el compañero puede conseguir aquellas cosas que nosotros no podemos, o que está rindiendo más, que somos incapaces, en ese momento aparece en nosotros la desvalorización. ¿Verdad que sí? Ahí realmente el aprendizaje que tenemos siempre, tanto en un aspecto como en el otro, es realmente aceptarnos tal y como somos. Porque tendemos también muchísimo a querer ser como el otro. Es como si el otro tuviera jardín más bonito que el nuestro, y no jardín más bonito que el propio, el que tenemos cada uno, nosotros mismos. Yo creo que en la vida lo que tenemos que aprender realmente es saber a valorar nuestro propio jardín, saber regarlo para que florezca. Porque otra de las características es que nosotros vivimos en este cuerpo. Yo tengo un cerebro, y mi cerebro lo que haga lo hará en mi cuerpo. O sea, yo no puedo hacer que mi cerebro con el vecino de enfrente actúe. Por mucho que yo desee que el vecino de enfrente cambie, no lo voy a conseguir, porque el tema estará si él quiere cambiar, no si yo quiero que cambie. Ahora, yo sí puedo cambiar, yo puedo cambiar mi mirada, ¿de acuerdo? En todo lo que aparece de síntomas, no es la situación que se vive, es cómo vemos nosotros la situación, cómo la vivimos. Podemos estar toda la vida deseando cambiar esa situación, deseando cambiar esa profesión, ese país, esa religión, esa pareja o lo que sea, me da exactamente igual, que al final el único cambio que vamos a poder hacer será el nuestro propio. Al final lo que hay que cambiar, lo que hay que conseguir mejorar es nuestra mirada ante la situación. Conseguir que aunque la situación no cambie, nosotros sí cambiemos nuestra mirada. ¿Por qué os digo esto? Porque la comparación de la competencia siempre está en una mirada externa. Cuando yo me valoro y digo, pues bueno, sí, el otro es más bueno, yo soy buena en otras cosas, no pasa absolutamente nada. No tenemos que ser magníficos y maravillosos en todo, sino que lo que dominemos, lo que nos guste, estará bien. Este fin de semana los compañeros hablaban mucho de me permito. Me permito no ser la mejor, me permito no ser la más inteligente, me permito ser tal y como soy, y tal y como soy es más que suficiente, ¿de acuerdo? Y es una de las cosas que tenemos que conseguir asimilar el ser humano dentro de nosotros, para no tener que empezar con las comparaciones y las competencias. Y ahí también, dentro del mismo saco, tenemos el valor, la valía, la aceptación hacia nosotros mismos, aceptarnos, porque no existe un ser perfecto, no existe nadie que sea perfecto, la perfección no existe, y la persona que quiera ser perfecta se compara con Dios, y entonces ahí, pues yo creo que ya nos vamos un poco al ególatra, ¿no? Es como querer pretender que ser perfectos, no, vamos a permitirnos ser imperfectos, porque en realidad lo bonito de la vida es el equilibrio.
no son ni los excesos ni las carencias, sino encontrar nuestro propio equilibrio para podernos permitir poder vivir mejor en nuestra vida, la que nos ha tocado o la que hemos elegido, como queráis vosotros. Otro conflicto es la falta de rendimiento. Falta de rendimiento es el querer, llegar y darte cuenta de que nunca va a llegar. Aquí, por ejemplo, quiero que no os lo voy a hacer, de normal es una actividad que me gusta plantear, pero quiero que os imaginéis que ahora os encontráis enfrente de la pared y yo os digo, empezad a empujar la pared con mucha fuerza, hasta que yo os diga, hasta que se os cansen los brazos y las piernas y empezáis a empujar la pared. Y hay gente que gira y dice, pero Noelia, y yo, no, sí, empuja la pared, ¿de acuerdo? Eso muchas veces es lo que hacemos, es un símil, muchas veces de lo que hacemos en nuestra propia vida. Significa que empezamos a coger conflictos y situaciones que queremos mover y no son movibles, son así, no se pueden mover, las tenemos que aceptar, son así. Y ahí estamos luchando, nuestro cuerpo está agotado y ya no puede más. Ahí nos encontramos con enfermedades crónicas y agudas, cuando ya el cuerpo, el órgano, está tan cansado de gritar que ya desfallece y cae y no puede más. Ahí ya es muy difícil que el cuerpo pueda volver reversible, poder encontrar nuevamente la salud, ¿de acuerdo? Entonces, os invito a todos los que habéis venido esta tarde aquí, que observéis en qué parcela de vuestra vida os resistís al cambio, porque toda resistencia va a ser mental, toda resistencia van a ser creencias, toda resistencia es aquello que nos han inculcado que debemos, tenemos, las imposiciones, los imperativos. Y al final dices, pues la vida también vengo yo a vivirla, ¿no será que el cielo está en la tierra? Pues posiblemente sí, pero depende de cada uno de nosotros. Y podemos mejorarlo de manera individual, porque cada uno, cada persona de aquí es responsable de su propia vida. A mí me encantaría que mis seres queridos y todos vosotros fuerais las personas más felices. Me encantaría, sería muy feliz a través de vosotros. Pero la cuestión es que yo no puedo ser feliz a través del otro, porque en esta vida cada uno tiene que ser feliz por sí mismo. ¿Comprendéis esto? Porque es que muchas veces intentamos, obligamos al hijo, a la familia, a la pareja, y estamos resistiendo situaciones en las que debemos también aprender a soltar y a saber aceptar y decir, siempre estaré aquí para ayudarte, pero yo soy responsable de mi propia felicidad. Y muchas veces no se hacen las cosas a través del consciente, se hacen a través de nuestro inconsciente, con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, con nuestro comportamiento ante la vida, ayudamos también a nuestros progenitores a que no repitan conflictos que nosotros no sabemos solucionar en nuestra propia vida. Y también tenemos conflictos que tienen que ver con la impotencia, con no puedo hacer nada, que es lo que os estaba diciendo de estar empujando esas paredes que son inamovibles en nuestra vida, esas estructuras. La falta de respeto, esa falta de amor, pero yo cuando hablo de amor, estoy hablando de un amor que es el que socialmente nos han enseñado. Ya tengo la pareja que me ama, ya tengo que me ame. No se puede dar aquello que no se tiene. Así que lo primero que tenemos que empezar es a escucharnos cómo nos hablamos inconscientemente. Ese mensaje o ese lenguaje que hay detrás, ¿cómo me hablo yo a mí misma? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué pasa cuando alguien me critica o cuando alguien me dice algo? ¿Me lo cojo fuerte? ¿Me lo cojo mal? Si me lo cojo mal porque alguien me critica, la cuestión no es que el otro me ha criticado, la cuestión es que si me ha molestado es porque está en mí, porque yo acepto esa crítica, porque previamente esa crítica yo ya me la he dicho dentro de mí. ¿Se entiende esto? Así que es mucho mejor soltar, dejar a la otra persona que con esa crítica se trabaje a sí mismo, porque todo lo que sale por aquí se tiene dentro. Entonces, si esa persona es crítica, pues tendrá mucho que aprender. Pero yo no quiero la crítica dentro de mí. Si yo he aprendido, porque la crítica es muy importante para los huesos, muy importante, ¿de acuerdo? Porque es lo que hace que tengamos desvalorización.
Con lo cual, si yo me trabajo mi mensaje interno, conseguiré que eso que pasa externamente hacia mí no lo viva en mis propias carnes, en mi aforo más interno, que sería el hueso, en mi profundidad de estructura. Así que si hay falta de amor, familia, empecemos a ser adultos y a dejar de pedir a papá y a mamá que nos den ese amor. Porque cuando buscamos el amor externo, en realidad seguimos siendo esos niños que buscamos que alguien nos dé lo que no somos capaces de darnos. ¿De acuerdo? Así que empecemos con cuidado con esas palabras, cuidado con la atención que nos damos, ¿eh? Pongamos atención en esas cuestiones que empiezan por uno mismo. Hay veces que yo en sesión, en terapia, me encuentro con casos en el que le digo a la persona, por favor, sé un poco egoísta. Me diréis, Jolín, ¿no eres egoísta? Sí, porque una persona, este es el efecto péndulo, ¿de acuerdo? Cuando una persona está en un extremo, que significa la desvalorización, significa que no cree que puede, que no vale, que no consigue lo que quiere, eso significa que está en un extremo. Para que se vaya al otro, que sería el ególatra, el narcisista, ¿de acuerdo? Tiene que coger un poquito de sustancia de ahí para poder encontrarse en el centro. Un desvalorizado, por muy egoísta que quiera ser, nunca llegará a ser egoísta dentro, ¿de acuerdo? Entonces tiene que conseguir encontrar ese equilibrio interno. Cuando yo digo ser un poco egoísta, me refiero a ponte el primero de la fila. ¿Cuántos de vosotros habéis puesto por delante un montón de seres queridos? Es decir, es que somos seres queridos, y me parece muy bien, con amor, me parece fenomenal, pero no hay ser que tengáis que querer más que a vosotros mismos. Es fundamental para la vida, es fundamental para vuestras células, es fundamental para vuestro sistema nervioso, que al fin y al cabo es el que está experimentando esta vida, siempre con respeto hacia el otro, ¿de acuerdo? Así que, cuanto más profundo sea el conflicto, más profundo va a ser el síntoma. No es lo mismo un síntoma que tenga que ver en articulaciones, que tenga que ver en tendones, huesos, tendones, músculos o huesos. Cuanto más intenso es el conflicto, más profundo es. Ligamentos y tendones serán los mismos conflictos, pero más leves, mientras que los más profundos, lo que vive la persona en su profundidad y en su ser, ya afectarán al hueso. Pero en realidad lo que vamos a ver ahora sería lo mismo trasladado al músculo, solamente que más profundo. Por eso para mí era muy importante trabajar el hueso. Me diréis, entonces el músculo exactamente igual, solamente cambia la intensidad con la que la persona está viviendo el conflicto. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué nos dicen nuestros huesos? Vamos por partes. Ahora vamos a conocer lo que es la simbología del cuerpo. ¿De acuerdo? Cada parte, ¿qué nos va a decir? La parte de las piernas, la parte inferior, simbólicamente tiene mucho que ver con función materna. La función materna habla de la educación, del alimentar, del cuidar, de los hijos. Suele tener, en algunas ocasiones, no en todas, una simbología que tiene que ver con la función materna. Parte inferior, extremidades inferiores. Y también tiene mucho que ver con la dirección. Hay que tender un poquito el cuerpo. Es decir, ¿para qué utilizo yo las piernas? Para dirigirme a un lugar o dirigirme al otro. ¿De acuerdo? Pues esto lo vamos a tener en cuenta cuando suframos un síntoma en extremidades inferiores. ¿Qué pasa con las superiores? Las superiores tienen mucho que ver con la función paterna, es decir, con el hacer, con el trabajo, con la profesión, con todo lo que utilizamos las manos. En el trabajo, fundamentalmente, tendrá mucho que ver las extremidades superiores. ¿De acuerdo? También, otra cuestión que vamos a ver, yo siempre voy de lo grande a lo pequeño, poquito a poco vamos centrando un poquito más el camino. Hemos visto partes inferiores, que es la dirección, sobre todo la dirección y las manos, que es sobre todo el hacer. Y ahora vamos a ver si lo dividimos y hacemos un corte en vertical.
La parte derecha, toda la parte derecha de nuestro cuerpo, tiene que ver con temas de obligación. Es decir, lo que me obligan a hacer y yo no quiero. Así que si el síntoma lo tenemos en la parte derecha, significa que es un tema, un conflicto, al cual me obligan, pero yo no quiero. Es una obligación. Sin embargo, si tiene que ver con la parte izquierda, tendrá que ver con el impedimento. Impedimento. Yo quiero, pero no me deja. Tiene esta connotación importante a tener en cuenta. Una parte del cuerpo o si es otra. Vamos a seguir. Ahora vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar por los pies. Ahora imaginaos que el síntoma, lo que sea, lo tenemos en los pies. ¿Ok? ¿Qué nos permiten los pies? ¿Qué conseguimos hacer con los pies? Con los pies, si veis los de pértiga, los atletas, lo primero que hacen es suspensión, ¿no? Es ese equilibrio y ese impulso que necesitan. Pues ese sería el lenguaje que tenemos en los pies. Suspensión, equilibrio, impulso ante la vida. Situaciones en las que me quiero equilibrar y no puedo, me desequilibrio, o me quiero impulsar hacia un sitio u otro y no puedo o no me dejan. Fijaros la simbología que tienen los dedos de los pies. Si es en el dedo gordo del pie, da igual que sea el derecho o el izquierdo, hablaremos de obligaciones de la madre, el impulso por salir, la partida. Cuando digo madre, puede ser real, simbólico, imaginario y virtual, ¿verdad? No tiene por qué ser la madre física. A lo mejor puede tener connotaciones simbólicas, como la madre patria, por ejemplo, o para mí una madre espiritual, ¿verdad? Vale, ese impulso por salir. Luego el segundo dedo hablaría de los colaterales. Colaterales es gente que está a mi misma altura. Es decir, pareja, socios, hermanos, padre, etc. Amigos. El tercer dedo hablaría de temas de comunicación. El otro, la cólera reprimida, el rencor y la injusticia. Y por último, tendríamos el dedo más pequeño, lo que tenga que ver con territorio. Territorio entendido también como real, simbólico, imaginario y virtual. No tiene por qué ser un territorio que yo piso, puede ser algo que para mí sea mío. Por ejemplo, mi perrita podría ser mi territorio. ¿De acuerdo? Ok, vamos a continuar. Seguimos y pasamos a la rodilla. ¿Qué nos permite la rodilla? La genuflexión, ¿no? Cuando vamos a misa. Nos permite la sumisión, el sometimiento y la obediencia serán conflictos que tengan que ver con la rodilla. Muy típica la rodilla, patologías de artrosis, meniscos, ¿no? Siempre hay muchos casos de síntomas de rodilla, con lo cual ya te está diciendo a qué te estás sometiendo que tú no quieres. Es la obligación de tener que hacerlo sometiéndote a una autoridad, ¿no? Una persona que te está obligando a hacer algo de la cual tú haces, claudicas, pero no quieres. Si es derecha o izquierda, también lo tendremos en cuenta con lo que hemos dicho antes. Por eso es importante que vayamos poquito a poco. Si es derecha, si es izquierda, impedimento o obligación. ¿De acuerdo? En el sometimiento. Pasamos a la cadera. La cadera habla de la dirección que yo tomo. ¿Tomo una dirección o tomo otra? Y también tiene mucho que ver con lo que yo soporto de mi vida. En soportar algo o soportar a alguien. Otra cuestión que también tendremos en cuenta, la cadera, bueno, paso luego a decirlo, está más concreto, viene ahora, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta esto, la dirección que yo tomo en mi vida, lo que yo soporto. Esto que quería decir, también tiene una tonalidad sexual, como por ejemplo la zona más pélvica hablaría de conflictos que tengan que ver con lo sexual. Y la parte del coxis hablaría de la identidad. Toda esa parte habla de conflictos que tengan que ver con la identidad, de dónde estoy yo y cuál es mi sitio. Pasamos a la columna.
Si hay una estructura importante en nuestro esqueleto, es nuestra columna. La columna nos permite el que tengamos movilidad. Una columna, un síntoma en una columna que no me permite doblarme, es una persona que me está diciendo que tengo ciertas connotaciones en mi vida que tengan que ver con la rigidez, porque mi columna es rígida. Tiene que ver con la estructura personal, es decir, me estoy refiriendo a cómo reflexiono yo mis cosas, mi vida, mis ideas, cómo son mis pensamientos, en definitiva, cómo llevo yo a cabo mi vida. Ahí tendríamos todo lo que tenga que ver con la columna, que como bien dice es una columna, es mi columna, ¿de acuerdo? Cuando hay patologías en la columna es como si el pilar más importante del edificio de la casa tuviera problemas. Buah, ahí ya sí que nos tenemos que parar a mirar qué es lo que está pasando en esta estructura, en nuestra vida. Cuáles son, cómo reflexiono y cómo estoy viviendo yo mi vida. Así que, si el problema lo tenemos en las lumbares, tendrá que ver con aquellas cosas que yo soporto, con cierta presión, y tiene que ver con la relación con nosotros. Cuando nos cogemos así, con el dolor, eso es que ya llevamos mucha carga, con lo cual tendrá que ver con esa presión, con eso que yo estoy soportando, y siempre tiene que ver con lo demás. Cuando pasamos a las dorsales, que es la parte superior de la espalda, aquí estaríamos hablando de cómo me doblego yo ante la vida. ¿Qué me hace, qué me empequeñece, qué me humilla, qué me hace sentirme inferior? Estas serían las dos características que tendríamos entre una y otra. Y por último ya lo que son las vértebras cervicales, que tienen que ver con el sometimiento. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con la cabeza? Cuando nos sometemos, agachamos la cabeza, ¿no? O los animales, los perros, por ejemplo, que se agachan la cabeza y se esconden. Con lo cual hablará de sometimiento a nivel intelectual. O sea, cómo me rompo yo la cabeza intentando sacar un resultado de una manera u otra y no puedo y no lo consigo y sigo estando ahí dándole 1000 vueltas. Ahí es cuando vienen los problemas de cervicales. El hombro habla de responsabilidad, lo que yo apoyo en mi hombro, la responsabilidad. Pueden ser responsabilidades en temas familiares, también pueden ser en temas profesionales. El codo tiene mucho que ver con la profesión. Por ejemplo, tenemos la epicondilitis, que es el codo de tenista, ¿no? El conseguir el mejor resultado en el partido. Ahí ya nos están diciendo también cómo la persona, cómo el atleta intenta conseguir, rendir, llegar, obtener un mejor resultado, pero ya nos está diciendo que inconscientemente se está diciendo que no lo voy a conseguir, no lo voy a hacer, el otro es mejor, pero yo tengo que rendir y tengo que entrenar más y tengo mi entrenador que me diga que tengo que estar entrenando más veces y yo ya estoy cansado y no puedo. ¿Vale? Todas estas lucubraciones mentales son las que nos pueden llevar a tener un problema en el tema del codo, que es muy conocido por el codo de tenista. Los brazos, cualquier síntoma en brazo, ¿qué es lo que hacemos con los brazos? Con los brazos abrazamos, ¿no? Sostenemos, empujamos, tiramos, repelemos, agarramos, soltamos. Pues entonces serán esas cosas que yo quiero retener, todas aquellas cosas que yo quiero soltar de mi vida, aquellas cosas que quiero tirar, empujar, sacar. Todo esto tendrá y hablará nuestros brazos. Ese será el lenguaje de nuestros brazos. Mientras que si estamos hablando ya de la muñeca y de la mano,
ya son temas mucho más precisos, ¿de acuerdo? Son temas en los que yo considero que soy torpe, en los que no llego a conseguir un resultado. Por ejemplo, hay un caso de una chica con una artrosis en las manos, que era mecanógrafa, dice que siempre tenía a su jefe ahí en la oreja, diciéndole, ver más rápido, vas muy lenta, eso lo tienes mal. Entonces tenía que ser muy buena, pero siempre le estaba diciendo lo torpe que era, y acaba desarrollando esa patología. Entonces, todo lo que tenga que ver con las manos tiene que ver con cuestiones muy precisas. Os tengo que contar que un caso, por ejemplo, de Renoir, el pintor, acabó con una artritis reumática en las manos, acabó con las manos muy deformadas, y era una persona muy crítica. Por eso os vengo yo a decir lo importante que es la crítica en nuestra vida, ¿de acuerdo? Cómo nos criticamos a nosotros mismos. Porque si una persona es muy crítica externamente, significa que es muy crítica consigo misma, es muy perfeccionista. Y cuando es muy perfeccionista, yo siempre digo lo de la exigencia, nos exige demasiado. E insisto, todo en su justa medida está bien, pero si nos excedemos es cuando ya tenemos que prestar atención, cuando nos exigimos más de lo que podemos. Así que todo lo que tenga que ver con las manos, con los dedos, artritis, artrosis, esas cuestiones son personas que son muy críticas. ¿Y qué pasa? En cuestión de huesos tenemos una cosa muy importante a tener en cuenta, y es que si yo considero que este trazo me dicen que no lo puedo hacer lo suficientemente perfecto porque tengo que hacerlo muy preciso y encima digo que no lo puedo hacer bien, si yo empiezo a tener una patología en la mano que me impide encima hacerlo mejor, yo misma me voy a repetir más que torpe eres, fíjate, ahora sí que no lo vas a poder hacer, ahora sí que no vas a conseguir hacerlo de manera más precisa, con lo cual lo que hago es vivir otra vez el mismo conflicto. Es como si el conflicto lo agrandáramos, lo hacemos más grande, lo expandemos. Es como si al principio el conflicto es de una cosa en concreto que yo no consigo rendir, pero luego cuando aparece el síntoma, que en realidad es una fase de reparación, porque el dolor, la inflamación, todo eso es una de las fases que nuestro cuerpo necesita para repararse, que luego hablaré sobre eso, ¿de acuerdo? Cuando realmente deberíamos ser pacientes con nosotros mismos, nosotros le metimos más crítica. O sea, es como el pez que se muerde la cola. Cuando deberíamos salir de ahí, realmente lo que estamos haciendo es retroalimentando más ese conflicto, con lo cual conseguimos hacerlo más grande, con lo cual hacemos un círculo vicioso que ya al final se vuelve crónico y ya no hay vuelta atrás. Por eso, insisto, qué importante es tratarnos bien, qué importante es ver la enfermedad como algo de lo que tenemos que aprender. La enfermedad viene a sanar. Lo decía Jung, Jung es el psicoanalista, el discípulo de Freud. Ya dijo, la enfermedad viene a sanar. Siempre que aparece la enfermedad, no tenemos que estar con la crítica ahí negándonos y metiéndonos en ese mundo de autocrítica, diciéndonos, fíjate, ahora la enfermedad, y fíjate, y ahora me han diagnosticado esto, y ahora, madre mía, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Qué pasará? ¿Cuál será el resultado? Y ahora este tratamiento, y ahora el otro, y ahora este médico me dice, y ahora... Si nos metemos ahí, lo único que estamos consiguiendo es esas pequeñas células que habitan nuestro cuerpo, al fin y al cabo son nuestros pequeños hijos, las estamos alertando, ¿no? Las estamos asustando. Y en realidad lo que estamos consiguiendo es meter más miedo al miedo. Y no hay nada peor para nuestro cuerpo y nuestra mente que el miedo, porque nuestro cerebro se basa en la supervivencia. Y donde hay miedo, ahí voy a poner más mi atención. ¿De acuerdo? Cuando hay algo que no queráis en vuestra vida, por favor, miradlo cara a cara y enfrentaros a ello. Porque rechazar algo que no queréis ya hará la vida o pasarán cuestiones para que sí o sí vosotros os enfrentéis a ese miedo. Porque una de las bases de nuestra mente es la supervivencia. Y sobrevivir, si mi mente dice, ahí hay un peligro, ¿tú crees que mi mente dirá, no hagas caso, tú sigue tu vida y no hagas caso de eso? Al contrario, estará ahí poniendo mi foco de atención en todo momento hasta que yo lo pueda ver cara a cara y me pueda enfrentar a él. Así que en realidad
tenemos que cambiar nuestra mirada ante la enfermedad, ¿de acuerdo? Sea la que sea. Yo sé que hay enfermedades que son muy duras en la vida, eso no lo quitamos, pero no quita para que la persona se pueda empoderar, coger fuerzas y tener una mirada hacia la vida que sea benevolente hacia uno mismo, ¿de acuerdo? Porque se ven casos de gente que se adapta a circunstancias que dirías, no me puedo imaginar cómo una persona estando como está puede hacer todo lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Porque depende mucho de cómo nos veamos nosotros mismos. Por eso de ahí que sea tan importante que tengamos en cuenta estas cuestiones, el no agrandar la enfermedad, el verlo. Por eso es la mirada que nos aporta la descodificación biológica. La enfermedad es un programa biológico de supervivencia. Entenderlo es fundamental para que nosotros realmente podamos ir a la fuga y solucionar el problema, porque todos los demás van a ser parches, parches, parches. Al final dices, ¿la fuga por dónde está? Bueno, pues vamos a atacar lo que es importante. Es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada. Vale, vamos a ver la simbología de los dedos. El pulgar habla de madre. También hacemos esto y nos señalamos. Así que tiene mucho que ver con nosotros, el dedo pulgar. El dedo índice significa mandato y orden. El corazón habla de sexualidad, ¿de acuerdo? Simbolismo, real o simbólico. El anular significa los compromisos y las alianzas, la pareja, la identidad. Y por último tendríamos el meñique, que habla de los secretos y las mentiras. Así que si alguna vez tenemos un golpe en algún dedo, mirad a ver qué pensamiento hemos tenido en relación a esto, que es muy curioso, veréis cómo sí, cómo no os equivocáis. ¿De acuerdo? Es una de las simbologías que tenemos en la mano. Vale. Y siguiendo, pasamos ya a la parte del cráneo, que es la única que nos queda. Aquí tiene que ver con todo lo que tiene que ver con desvalorización moral e intelectual. Es decir, temas como la discordia, la falta de libertad, son todas esas cuestiones que tenemos ya a nivel mental. El intelecto, donde ponemos nuestro foco de atención, esas personas que también son muy mentales, ¿no? Hay veces que en terapia nos cuesta poder trabajar con las personas a nivel somático, que bajen el cuerpo, porque estamos tanto en el plano, trabajamos tanto en el plano mental, que nos olvidamos de nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo. ¿Y la mandíbula? ¿Qué hacemos con la mandíbula? ¿No? Comer, morder. Con lo cual será que no he dicho, que he dicho que no debería decir. Hablará de morder, desvalorización, conseguir algo. No poder morder en la vida. Tener que callarme las cosas y no decirlas. Eso significa mandíbula. ¿Cuál es entonces el sentido biológico? Noelia, si me has dicho que todo tiene un sentido, ¿cuál es el sentido biológico en los huesos? En realidad, el sentido biológico en los huesos es reforzar el hueso. Cuando un hueso se rompe, en fase de reparación, cuando se está reparando, aparece una dureza que se llama callo. Eso hace que el hueso después sea más fuerte. Si realmente cumple las fases naturales, biológicas, la persona vive una fase que se conoce como fase de estrés, fase activa, y una fase que es la fase de reparación. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que ahora por aquí tenemos un pequeñito ratón, un roedor, ¿no? Y está ricamente comiéndose su trocito de queso. De repente aparece un gato. En el momento en que el ratón ve al gato, ahí está viviendo un conflicto, y es que me van a comer a mí, ¿de acuerdo? Entonces su sistema nervioso se pone en sistema nervioso simpático, activa todos sus mecanismos de defensa, mandará toda la sangre a los músculos y a las piernas y a los brazos para que salga corriendo, a las patas para que salga corriendo, para que el corazón lata más, para que hiperventile, ¿de acuerdo? Todo el sistema nervioso está preparado para que de repente se ponga en marcha. Ahí el sistema digestivo no funciona. No es el ratón, espérate, que primero como y luego continuamos con la historia. No,
Hay ciertas funciones que se inhiben y otras se activan. Entonces, en ese instante empieza una fase de estrés. El ratón saldrá corriendo y el gato empezará a perseguirlo con intención de comerse la presa. Lo que dure eso, X tiempo, será muy intenso para el animal, porque el ratón sabe que si no, lo van a devorar y va a morir, con lo cual para el ratón es igual a muerte. Así que será muy intenso para él. En ese momento hay cierto desgaste en tejidos y en huesos, ¿de acuerdo? En el momento en el que el ratón encuentra la madriguera y se mete, ¡pum!, ahí es cuando ya descansa. Ya se ha quedado el gato fuera, ahora ya no me va a coger. En ese momento se termina la fase de estrés, porque ya está a salvo, ya está en su madriguera. Aquí aparecerán síntomas como dolor, inflamación, edemas, porque todo eso significa que el cuerpo se está reparando. El cuerpo mandará sangre y todo lo que necesite de sustancias para reparar esas partes del cuerpo donde el animal ha estado en estrés. En ese momento el animal estará quietecito, necesitará estar inmóvil. El ratón no le vas y le dices, oye, que tienes que trabajar, vete a trabajar, no es que me duele, no, tienes que trabajar, ¿de acuerdo? Entonces el animal necesitará X tiempo para repararse. Llegará un momento en que todos sus tejidos y sus células se habrán reparado y el animal pasará a hacer una vida normal. Esto es un proceso natural. Solamente que el ser humano, pues como queremos ser tan inteligentes, tan eficientes, pues muchas veces nos excedemos, ¿de acuerdo? Y no escuchamos nuestro cuerpo, no dejamos que pase el proceso natural. Y es como si cuando estamos con esas inflamaciones y en ese momento de reposo, fuéramos al médico y el médico nos dijera, es que tienes esto, y tú dices, ostras, ¿qué me estás contando? Y entonces vuelvo a estar en estrés por el diagnóstico que me han dicho, o por el tratamiento que tengo que tomar, o por el dolor que tengo, que fíjate, ya no puedo hacer nada, ya estoy mayor, ya no soy joven. Empezamos a meternos y a cargarnos un poquito más, ¿vale? Es como la mochila que le vamos cargando un poquito más de piedras, ¿de acuerdo? Entonces el proceso natural es que al final ese órgano sea más duro, en realidad se fortalece, el órgano está más duro en la zona donde, por ejemplo, ha aparecido una fisura de hueso. Lo que os había comentado, cuando haya dolor, el dolor significa, el cuerpo nos está diciendo inmovilidad. Si hay dolor, el cuerpo nos dice que nos inmovilicemos. Y en conflictos duraderos, el hueso se vuelve inútil, es verdad. Busquemos en qué lugar somos inútiles y tenemos que buscar ser útiles en nuestra vida. Eso significa que si el hueso cada vez se va descalcificando más y más y más, ¿qué aspecto de nuestra vida vemos así, donde realmente nosotros debemos buscar ser útiles? Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, un espolón calcáreo, aquí podéis verlo, un espolón calcáreo, hablaría de no tengo derecho a marcharme, ¿de acuerdo? En este sitio tengo que estar anclada aquí, aun queriendo salir me tengo que quedar, me guste o no me guste. Esto hablaría de un espolón calcáreo, en realidad es un espolón. Habría que mirar qué aspecto de la vida de la persona tiene que empezar a trabajar. Si hablamos de desgaste articular, una artrosis, por ejemplo en rodilla, hablaría de no quiero doblegarme. En estos casos sí que hay que mirar cómo la persona ve el propio síntoma, y es muy importante también solucionar el conflicto que le ha llevado a ello, porque si no siempre estará ahí, que no se solucionará, no pasará como el ratón a la fase que se conoce como normal, normotonía, habitual. Esto es un desgaste articular, una artrosis. Una ciática, por ejemplo, que es el pinzamiento del nervio ciático, hablaría de cierto miedo en la dirección que está tomando mi vida.
Problemas de espalda, como os he dicho, falta de apoyo, mucha sobrecarga en mi vida. Una hernia discal que hacen las hernias amortiguar, ¿no? La hernia es cuando sale cuando no podemos amortiguar, es como si fuera como el cojín entre las vértebras, ¿de acuerdo? Entonces, cierta presión me impide no poder amortiguar esta situación. Son los discos intervertebrales. La inflamación articular, como la artritis, es lo que os había comentado antes. Tiene mucho que ver con personas que son muy críticas, personas que son muy obsesivas. Y es más, cuando aparecen los síntomas, critican la enfermedad. Es que fíjate cómo tengo la mano, es que fíjate no puedo hacer nada, es que fíjate, y siempre están ahí, no salen. La artritis reumatoide, vamos un poquito más allá. Es una enfermedad autoinmune y entonces aquí hay una connotación, y es que la persona me destruyo en la acción. Es que ya la persona ya vive la situación como que esto ya es inevitable, ya me voy a destruir, ya no va a servir, ya no voy a conseguir ningún resultado, es lo que hay. Cuando ya tiran la toalla, estaríamos hablando de una artritis reumatoide y de la típica osteoporosis, cuando la persona siente que ya no vale nada. Típica en cierta edad. Y fijaros, en Asia, por ejemplo, que los ancianos son muy valorados socialmente, allí hay muy pocos casos de osteoporosis. ¿Por qué? Porque en Asia el que realmente ostenta la sabiduría es el anciano de la familia. Todo pasa por el anciano, tiene que dar su beneplácito. Aquí no, aquí en Occidente las personas mayores es como que ya tienen que dejar a los adultos que tomen las riendas, ¿no? Como que el anciano lo dejamos ya ahí, en la vejez. Esta es una de las miradas que tenemos que empezar a cambiar, muy importante. Así que mucho cuidado, por favor, con esa crítica que sale de nuestra boca, fundamental, prescindible. Cuidado con lo que decimos, al fin y al cabo se convertirán en nuestros actos y en nuestros hábitos. Así que el mejor remedio, ¿cuál sería la mejor medicina en estos casos? Valorarse. La mejor medicina, estimarse. La mejor medicina, ser condescendiente, tratarnos con placer, con amor. La mejor medicina, ser honestos con nosotros mismos, no negarnos, es una evidencia. Si hay alguna situación que no queremos en nuestra vida, tenemos que enfrentarnos a ello. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y muy coherentes. La coherencia tiene mucho que ver con lo que siento, con lo que pienso y con lo que hago. Pensamiento, palabra y obra. ¿De acuerdo? Entonces no puedo hacer cosas diferentes si pienso de manera diferente y siento distinto. Así que mucho cuidado. Si yo siento una cosa, pienso otra y actúo de manera diferente, vamos, estamos súper descoordinados. Entonces, por favor, mucha coherencia con nosotros mismos. Y, en definitiva, lo más importante, autoestima. ¿Cómo me estimo yo a mí? ¿Cómo me veo yo a mí? Y siempre lo veréis a través del otro. Porque no podemos vernos a nosotros mismos. Una serie maravillosa es la vida. Siempre nos veremos proyectado en el otro. Como actúe yo con el otro, hablará de mí. Por eso, insisto, nos conocemos muy poco. Y bueno, con esto termino ya la charla. Comentaros que hay ciertas actividades muy interesantes para aquellas personas. Os hemos dejado también un folleto, un tríptico, para que lo podáis ojear y mirar con tranquilidad. Tenemos como siempre lo que es el diplomado, que son 2 años de formación, pero además vais a tener, si queréis, el 21 de septiembre, mi compañera Salomé
vendrá a hacer un taller presencial que habla sobre conflictos y secretos familiares. Muy interesante, os animo a que vengáis. Luego, este es un curso online que empiezo yo en septiembre, que habla sobre memorias transgeneracionales, o sea, todo lo que llevamos heredado de nuestros ancestros, quién soy y de dónde vengo. Y luego tenemos otro taller presencial que dará también mi compañera Salomé, que habla sobre proyecto y sentido el 28 de septiembre. Para cualquier cuestión de inscripción, aquí tenéis el correo electrónico. Y muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna. ¿Hay alguna pregunta antes de finalizar? Sí, ¿cuál hay? Hola. Automáticamente se va a mejorar o también hay que... Hemos visto que el conflicto va a ser raíz de todo tipo de patologías que tengan que ver con el sistema musculoesquelético. Van a hablar de desvalorización. Entonces, muy importante es la mirada que tengamos hacia nosotros mismos. Pero luego cada caso específico traerá un conflicto concreto, que eso es lo que yo tendré que trabajar en mi vida. Por eso es muy importante saber qué es lo que a qué se refiere el conflicto que yo padezco, pero que siempre como base general tendrá que ver con la manera con la que yo me miro. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias. De acuerdo. Cuando en todos los problemas óseos, sí. Cuando aparece el problema, el conflicto ya pasó. Sí, en la mayoría sí. En problemas óseos la mayoría vienen ya en fase de reparación. Sí, correcto. El problema está en cuando esa fase de reparación no dejamos que termine, la cronificamos, ¿de acuerdo? De ahí que sea importante saber qué síntoma es, en qué momento estoy y qué no estoy resolviendo para ponerle también solución. Porque una de las cosas que pasa en descodificación biológica es, no pasa nada, estoy en reparación, pues ya está, no. Es que en reparación es donde más atención debemos de poner, porque la gran mayoría de reparaciones no dejamos que lleven el proceso natural que deberían llevar, con lo cual no se repara. ¿Da? Y se cronifica el problema. Y se puede cronificar, sí, correcto. O podemos terminar esa situación, repararla y con el tiempo volver a vivirla. Entonces no se trata de una gota, se tratan de varias gotas a lo largo de mi vida. Puede ser una intensa o muchas. La mayoría de síntomas que tienen que ver con el sistema musculoesquelético son largas en el tiempo, son varias y largas en el tiempo. Es una estructura que yo llevo, es una estructura que llevo ya de serie, es como yo veo la vida. El conflicto lo vivo yo. El consciente es el que está ahí rumiando, el inconsciente el que repara. Si tú no puedes, yo lo hago. Entonces, conscientemente intentamos buscar una solución, pero como no conseguimos solucionarlo, cuanto más largo e intenso sea en el tiempo, más pronto aparecerá el síntoma. El inconsciente actúa. El inconsciente no es inteligente, es eficiente. El inteligente es el consciente, pero si el consciente no lo soluciona, si yo sé que estoy en un trabajo que no me gusta, que me hacen sufrir, pero estoy porque necesito la plata, ahí estoy siendo coherente conmigo misma. Realmente yo no estoy sufriendo ahí. Si quiero ser feliz, debería ser capaz de irme y decir, basta, esto no lo quiero en mi vida, me está enfermando. Entonces yo coherentemente puedo estar ahí dándole vueltas, no, es que yo necesito, porque tengo no sé qué, porque tengo que conseguir. En el fondo de todo, de la cuestión, está que yo creo que no soy lo suficientemente buena para dejar este trabajo y conseguir otro mejor. ¿De acuerdo? Y estoy aguantando esa situación ahí. El inconsciente tarde o temprano se manifestará, intentando que hacer fuerte eso que yo peso, que sobrepeso. Vamos a hacer callo. Pero cuando aparece el callo, no dejamos que aparezca. En realidad, aún nos damos más vueltas cuando realmente no dejamos que sea el proceso natural en sí de la enfermedad. ¿De acuerdo? En la fase de reparación aparecen los síntomas. La mayoría de síntomas suelen aparecer, la mayoría en fase de reparación. Sí. Como inflamaciones, dolores, convulsiones. Bueno, ahora te voy a cuidar.
cuando deberíamos de dejar el cuerpo tranquilo, relajado. ¿Sabes lo que pasa? Que el ser humano cuando realmente tiene síntoma, cuando el cuerpo le dice para, es cuando se siente más inútil. Eso me pasa así, ¿eh? Vienen, es que no sirvo, es que fíjate, es que no sé qué. Yo digo, pues la vida te está enseñando a que pares, a que sepas parar también, a que sepamos aceptar los ciclos de la vida, a que cuando estemos bien podamos hacer cosas y disfrutar de la vida, y cuando estemos tristes sepamos parar y escucharnos y atendernos, y saber adaptarnos, porque insisto, lo que debemos hacer es saber adaptarnos. Evolucionar es adaptarse al medio, y tenemos que saber adaptarnos a los procesos naturales, a la edad. Aceptar la vejez es maravilloso, siempre y cuando yo la vea con sabiduría, con que ya todo lo que tenía que hacer, educar a hijos y hacer mi trabajo y mis objetivos, ahora voy a pasar a una época en la que me voy a atender, voy a disfrutar y voy a hacer todo aquello que no he podido hacer hasta ahora. Es muy diferente a no sirvo, no valgo, ya no vale la pena, estoy solo. El que teme estar solo es porque el aprendizaje está ahí, en aprender a estar solo, porque es una persona que es sí misma, la mejor compañía, el mejor amor. Dice Oscar Wilde, el amor más maravilloso es amarte a ti mismo, es el amor eterno. Así que es que estoy sola, pues aprende a amarte, porque esa es una de las lecciones más importantes de la vida, amarse. Sabe amar aquel que sabe amarse estando solo, el que ha sabido vivir solo. Ese es el que realmente sabe amar. Sí, y vamos a terminar ya que se nos escapa ya el tiempo. Con tu pregunta terminamos. Sí. El problema pasado, por ejemplo, vos dabas el ejemplo de la columna cervical, una área del tema viejo, tema de la infancia, de la juventud. Habiendo lo pasado, ¿se puede componer ese tipo de dolencias, ese tipo de problemas físicos? ¿Pueden revertirse? Habría que ver que no esté cronificado, pero por lo menos podemos ayudar a que no vaya a más, a que no empeore, ¿de acuerdo? Pero sí hay síntomas que perfectamente la naturaleza está hecho para que pasen un proceso natural y pueda. Ahora también pensemos que no es algo instantáneo, nuestro cuerpo necesita también su propio proceso. Hay veces que hay gente que va a una sesión de descodificación y quiere ya que mañana esté todo solucionado. Hay que dejarle al cuerpo también que lleve sus propias fases. Pero por eso es muy importante que un profesional sepa en qué punto estás y cómo trabajar sobre el tema en cuestión. Pues muchísimas gracias, dejamos ya, gracias.